Esto es Psicocine, un podcast donde el cine se analiza desde la mente y el alma. Hola, soy Priscila Albarrán Carriedo, psicóloga de vocación, consultora por elección y cinéfila desde que tengo memoria. Y yo soy Murillo, escritor y director de cine. Me apasionan las historias y los personajes que las hacen posibles. Por lo que cada episodio exploraremos personajes complejos, emociones ocultas y trastornos que el cine pone o esconde en pantalla. Luces, cámara, conciencia. Esto es Psicocine. Empezamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Ya estamos otra vez aquí en su programa Psicocine. Yo soy Murillo. Buenos días. Hola, buenos días. Yo soy Priscila y pues aquí estamos en un programa más de Psicocine. Ya vamos por ¿qué? El cuarto, ¿no? Qué rápido se va. Sí, el cuarto de la segunda temporada. Así es, se va muy rápido esto, pero bueno, y ya es el último de enero, ya pasamos a otro tema la próxima semana que ya corresponde a febrero y va a estar muy bueno también. Pues bienvenidos de nuevo. Pues hoy queremos hablar de algo que seguramente muchos han hecho, me incluyo, ¿por qué no? Sobre todo en Año Nuevo es muy común los rituales, ¿no? Esas pequeñas o grandes acciones que hacemos como para que las cosas salgan exactamente como estamos esperando que pasen, ¿no? Ajá. ¿Alguna vez has hecho alguno de estos rituales? Pues, no sé si rituales, pero sí he pensado que algo va a suceder, me lo imagino mucho, lo idealizo y al final sucede muy diferente o de plano no sucede nada. Perfecto, sí, tipo así. Si son de estas cosas de que se comen las 12 uvas con cada campanada, es decir, cada segundo de las 12 de la noche, o usan ropa interior roja, amarilla, verde o de la que sea, o salen corriendo de su casa con la maleta, esos rituales nos referimos hoy. Bueno, eso sí los he hecho. Ok, justo. Y sí. Bueno, eso se llama esperanza, o sea, al final es como la esperanza, la ilusión, ¿no? Todos hemos hecho algo así, de que encender la vela, que evitar las grietas, que bueno, les ponemos significado a cada cosa. Ajá. Entonces, bueno, es como si creyéramos que esa situación o esa cosa tiene el poder de cambiar nuestro destino, nuestro futuro, o que las cosas sucedan así, ¿no? Sí. Y es una línea muy delgadita, y yo no digo que esté mal, o sea, la verdad es que pues todos podemos creer en lo que queramos creer, y al final se trata de conectar con la intención. Creo que una de las cosas con las que yo trabajo mucho es con el conectar con la intención. Si vas a hacer algo, hazlo con un propósito. Ajá. Y conecta con ello, ¿no? Es una línea muy delgadita entre un ritual que nos da un foco y confianza y uno que se convierte como en esa prisión de nuestro pensamiento mágico, que es de lo que vamos a hablar hoy, el pensamiento mágico. Y vamos a utilizar la película de Magazine Dreams. Cuéntanos de esta película, por favor. Bueno, esta película de Magazine Dreams es del 2023. Es con Jonathan Majors, Hayley Bennett, Harrison Page, y trata sobre un culturista amateur que lucha por encontrar un vínculo humano en esta exploración de la fama y la violencia. Nada le disuade de su sueño de superestrellato, ni siquiera los médicos que le advierten del daño permanente que se está causando a sí mismo. Esta es la sinopsis oficial. Y pues entra en lo que se menciona como película de perdedores. De esas hay varias, está Taxi Driver, está Rocky, está El hombre solitario de Dios. Fíjate que a mí esas historias me gustan mucho y de hecho son de estilo de personajes que yo escribo, ya sea en las películas o en las novelas. De hecho, yo tengo una novela que se llama Sin temor a Fukushima, que es una historia de amor entre dos perdedores. Sí. No sé, a mí esos personajes siempre me han llamado mucho la atención. Yo los menciono como fracasados que tienen todo para perder y aún así siguen luchando. Algunos, como Rocky, terminan bien y
y les va súper bien. Y de hecho, el asunto con Rocky es, las dos primeras sí eran de ese estilo de fracasados, pero ya después, a partir de la tercera, ya se convirtió en otra cosa. Sí. Y hay otros que terminan mal, como Taxi Driver. Ándale. Pero sí están muy, muy interesantes. Sí, es como del estilo. En estas podría entrar, tengo la duda, esta de Birdman. La de Michael Keaton. La de Michael Keaton. Tal vez sí. Sí, ¿verdad? Ya la vi hace tiempo. La verdad es que ya no la recuerdo muy bien, porque a mí no me gusta mucho el cine de este Alejandro Iñárritu. De hecho, la única que realmente me gusta de él es la que hizo con Leonardo DiCaprio. Todas las demás no. Y no la recuerdo bien. Pero yo tampoco me acuerdo muy bien de esa película ahorita, así como para platicártela, pero es como de ese estilo, como de este pobre hombre fracasado y se siente perdido en el espacio. Sí, ese es de un actor fracasado que en sus días de gloria actuaba a un superhéroe que era el Batman y que ya no lo recuerdan, cosas de esas. Sí, exacto. Pues más o menos esta película es como de ese estilo. Este pobre hombre está clavado en la idea de ser el mejor fisicoculturista y ser aclamado y reconocido y puesto en todas las portadas de revista, ¿no? Exactamente, eso es lo que más le emociona, salir en las portadas de revista. Por eso es que la película se llama Sueños de Revista. Uh-huh. Exactamente. Y bueno, al final esta persona, Killian Maddox se llama. Uh-huh. Él vive con su abuelito, ¿no? Sí, era su abuelo, ¿verdad? Porque nada más le decía papá. Sí, era su abuelo. Yeah. Sí, su papá había matado a su mamá cuando él era niño y luego se suicidó. Entonces solo vivía con su abuelo, que el actor es Harrison Page. Y pues el abuelo ya está discapacitado, ya no habla bien. No sé si tenga demencia senil, pero se lo pasa calladito. Y es oxígeno dependiente, entonces no puede hacer muchas cosas, ¿no? Ajá, así que en realidad casi no tiene presencia, bueno, sí tiene una presencia, pero más bien no tiene soporte emocional. El pobre cuate Killian está solo y no puede recibir nada del abuelo porque pues, está casi como vegetal, ¿no? Así es, ¿no? Él lo cuida, pero al mismo tiempo, pues, hace sus ejercicios y se prepara para ser el mejor fisicoculturista. Sí, y es un... bueno, y trabaja en un supermercado. Ajá, y es un inadaptado social, no tiene amigos, no sabe cómo relacionarse, y solo tiene un ideal de que siente que si gana el campeonato de fisiculturismo, su vida va a mejorar. Sí, todos lo van a respetar, a reconocer, a tratar bien. Tiene muchos complejos, ¿no? Y tiene muchos hábitos muy mal estructurados. O sea, los convierte a todos en una compulsión rígida y que dominan completamente su vida, ¿no? No hay flexibilidad alguna en nada de lo que hace. O sea, es que me acuerdo de varias escenas de cuando está en el gimnasio que se lleva de verdad a castigos. Hay una autoexigencia enorme de su parte para cumplir este sueño. O sea, literal, esta persona sí se sale de sí misma para convertirse en alguien que no existe y que difícilmente va a poder llegar a ser. Y aunque sí tenía varias cosas que podían haberlo llevado a donde quería ir, ¿no? Ajá. Pero es que no se trata solamente de entrenar, al final es una preparación integral, pero él lo lleva, toda esa preparación integral lo lleva a una obsesión. La comida, pesaba gramo por gramo, se inyectaba esteroides, yo me acuerdo mucho de muchas escenas viéndose al espejo, que era se veía con odio, como si él se juzgara a sí mismo.
Por ejemplo, hay una escena en donde algo le interrumpe uno de sus rituales, que se quema la comida o algo así pasa, ¿no? O Ajá. llega tarde, o le ponen como, o van y lo golpean, o cosas así que pasan en su vida, que su reacción es desproporcionada, o sea, va y le rompe la vitrina de la tintorería o de la no sé qué cosa era, del pintor. Alguien le había hecho un trabajo a su Ajá, abuelo y lo hizo mal mal hecho. y ya no quiso volverlo a hacer. Quería cobrar de nuevo y eso le causó mucho coraje. El otro tenía mucha ira adentro y no sabía cómo expresarla. Ni regular sus Cuando, emociones. cuando salía, explotaba, no podía controlar su ira. Sí, no, era una ira desproporcionada, o sea, y cualquier cosita que se frustraba lo detonaba o sea, del 0 al 100 inmediatamente, ¿no? Pero Sí. era también por este pensamiento de que todos me tienen que respetar, o sea, su creencia era de todos tienen que respetarme. A mí nadie me puede hablar mal, todos tienen que respetarme. Entonces, si alguien le hablaba diferente, ¿no? O le hablaban de una manera que él no esperaba, pues salía por completo. Eso no es un límite, al final eso nunca va a ser un límite. O sea, de esa manera no se marca un límite jamás. Él estaba de verdad muy mal emocionalmente, ¿no? Sí, con el pasado que tenía, lo de sus padres, y luego solo completamente. A mí me dio mucha tristeza el personaje. A mí, te digo, esos personajes a mí me gustan porque sí me causan emoción, me causan, pues principalmente tristeza, lástima. Y yo sí la sufrí con el pobre negro. A mí me desesperó mucho. Es que tenía todo para lograrlo, de verdad. O sea, ya tenía un buen cuerpo. Mal hecho porque eran esteroides y lo que quieras. Es que esa gente se inyecta muchos Sí. esteroides, también come mucho, también pesan la comida. O sea, realmente lo que él estaba haciendo era parte del ritual normal que hay en esas doctrinas. Que no es precisamente el mejor. O sea, creo que otra de sus creencias era tengo que sufrir mucho para poderme ganar este premio. O sea, yo tengo que sacrificarme al máximo para lograr esto, ¿no? Esa era su creencia ilusoria del sacrificio extremo, de controlar obsesivamente todo a su alrededor, para de alguna manera, entre comillas, garantizar un resultado deseado en su futuro, ¿no? El amor, el reconocimiento, la validación, el estrellato, pero eso nos lleva justamente muchas veces a ignorar la complejidad que tiene la vida, todo lo que no está en nuestro control y que pues va a pasar, lo quieras o no, va a pasar. Ujú. Y eso no lo podemos nosotros determinar. Más bien se trata yo les digo mucho a mis pacientes, consultantes y coaches, les digo mucho, solamente hay 4 cosas que están en tu control. Solo hay 4. El cómo tomas las cosas, el cómo reaccionas ante las cosas, la importancia que le das y lo que decides hacer con esa situación. Eso sí está en tu control, pero en tu control no va a estar las decisiones de los demás, las emociones de los demás, las fregaderas de los demás. Hay muchas cosas que tú no puedes controlar, pero el cómo lo tomas y cómo reaccionas, seguramente sí vas a poder tener control de ello. Entonces él se colocaba muy afuera, o sea, tú me tienes que respetar. ¿Yo por qué? Eso no es un límite, eso es una prohibición. ¿Por qué te voy a respetar? ¿No? Si tampoco te estás portando de la mejor manera conmigo. Hay una escena en donde él está en una cafetería y llega uno de los tipos que lo golpea. Ajá. Y y lo ve y no se aguanta, o sea, tienen que ir a martirizarlo y nomás para Pues es que asustarlo, ¿no? también lo golpearon entre tres, no fue una pelea justa y lo dejaron muy lastimado. Además, justo en el momento en que él iba a competir, llegó todo golpeado a competir, obviamente perdió y además lo grabaron y salió en YouTube, se burlaron de él. Entonces el otro estaba muy enojado cuando lo ve. Primero pensó en quedarse callado
pero era tanto la emoción que tenía que se le fue encima. Sí, es que no sabía controlar sus emociones, estaba muy cañón eso. Y aún así no fue agresivo con No. ella. Hubo alguien más podría haberlo golpeado ahí mismo enfrente de su familia. Sí, pero es que así actuaba él era solamente necesitaba asustar, simplemente, o sea, velo, era enorme, un cuerpo enorme, pero actuaba como un niño, no se sabía ni expresar y hablaba así como todo, como un niño. Sí, de hecho era como un niño. Hay una escena donde a él le gustaba una chica, se llamaba Jenny. Él intentó invitarla a salir y casi enseguida se arrepiente. Cuando esta Jenny le habla por teléfono, que logra encontrar su número por ahí para decirle que se aceptaba la invitación, cuando él contesta el teléfono, reacciona como un niño. No sé si te fijaste. Sí. Toma el teléfono y se va haciendo chiquito, se va arrodillando, se va poniendo en cuclillas contra la pared mientras está hablando por teléfono con ella. Ahí, a mí, como director, me hubiera gustado un plano abierto para verlo ahí, para hacerlo chiquito en general, que se viera chiquito, pero no, ahí se quedaron en un close-up. En su nivel, se bajaron al nivel del suelo con él, Ajá, pero era muy close-up, sí, cierto. Era un close-up muy, muy cerrado. Por lo que supe, tuvieron complicaciones técnicas para hacer esa escena. No tenían mucho tiempo para rodaje, la iluminación se estaba yendo y tuvieron que resolverlo de manera rápida. En realidad tenían más planos para esa escena, pero lo resolvieron así. Y eso te lo puedo decir, en rodaje a veces sí es muy complicado, se nos va el sol, se nos va el actor, nos están por quitar la locación, que se tienen que resolver las cosas de manera rápida. Con lo que tienes. Con lo que tienes y a veces no se pueden hacer planos. A mí me acabo de ocurrir en la película que hicimos ahora en Morelia. Hubo momentos en que tuve que reducir los planos que yo tenía marcados porque nos hubiéramos tardado más y el actor se tenía que ir a Francia. O en una escena que me hubiera gustado más planos, teníamos un tiro, bueno, una escena en exterior y el sol ya no nos estaba dando oportunidad, así que tuvimos que resolverlo muy rápido. Y son limitaciones técnicas. Pero aún así, esa escena quedó bastante bien. Él se hace chiquito y reacciona como un niño. Es que, de hecho, toda la película siempre reaccionaba como un niño. Sí, como un niño caprichoso, frustrado, con baja tolerancia a la frustración, literal. De por qué las cosas no son como yo quiero que sean. Exactamente. Y cuando decía, me tienes que hablar bien, yo lo entendí que también era por la idealización que él tenía. Cuando algún día sea famoso, te vas a arrepentir de haberme hablado mal. Exactamente, y la verdad es que nunca construyó ese camino como tal, solamente tenía conversaciones por carta, bueno, eran monólogos más bien por carta, con su ídolo, ¿no? Ay, no me acuerdo cómo se llama el señor. Se llamaba Brad, no sé qué. Sí, Brad. Un nombre medio complicado. Sí, Brad Washi. Van der Horn. Ándale, algo así. Y él le escribía cartas y se sentía, y esa forma de actuar es muy común en los groupies, en los fans, ¿no? En el sentirse cerca de su ídolo. Ajá, y la verdad es que yo recomiendo que nunca conozcas a tu ídolo. Sí, no, por favor. Es que me acordé de una anécdota muy chistosa de mi infancia. Yo de verdad admiraba a un actor cantante, no voy a decir el nombre porque se van a reír de mí, porque era otra Priscila, la verdad. Ajá. Y un día mis hermanas me jugaron una broma y me dijeron que se había casado. Y yo en verdad no me sentí desplazada, realmente desplazada.
Pero tenía que 16 años, cosas así. Y me acuerdo que hice un drama y tiré sus pósters y tiré sus fotos y tiré todo lo que tenía de él y se me acabó el amor, ¿eh? O sea, así pasa. Pero pues claro, era una niña, ¿no? Este güey era un labregón de quién sabe cuántos años. Yo no recuerdo ídolos. Creo que Kafka, pero realmente fue como admiración como escritor, pero no como persona. No, esto sí, o sea, yo ahí sí empaticé con él. Sí sé lo que se siente el decepcionarte de tu ídolo, aunque sea ficticio y por una broma de mis hermanas, pero sí se siente muy feo decepcionarte de la persona que admirabas y que de verdad creías que te iba a voltear a ver y a distinguir de entre los demás, que al final lo hace, entre comillas, que sí lo invita a un backstage y demás, lo malo es que lo utilizó para fines sexuales. Sí. Y el otro quería una amistad, quería ser parte Exacto. de su vida, no quería, pues en realidad él no era homosexual, no quería tener relaciones con él, pero era su Pero ídolo. es que era la manera en la que iba a poder conectar con él. Exactamente. Sí, Y sí, pobrecito, la verdad es que sí, ahí sí me dio muchísima tristeza. sí, te digo, a mí sí me generó tristeza. Es lo que me pasa a mí con esos personajes. Por eso escribo mucho sobre ellos. Sí, es que sí, o sea, sí lo entiendo. Aquí, como te decía hace rato, yo no logré empatizar y qué bueno, porque no era mi papel para poder analizar bien al personaje, pues traté de no involucrarme demasiado en esto de la empatía como tal, o sea, me mantuve literal como un psicólogo se mantiene escuchando, desde la empatía cognitiva, la empatía emocional, pero no me metí en esa preocupación empática por el personaje, porque si no, me iba a perder de muchas cosas que la verdad tiene esta película para analizarse, ¿no? Poder entender todo este contexto desde lo del futuro imaginado, el pensamiento mágico, por eso no me metí tanto. Incluso hubo momentos en donde yo decía de, ¿qué estás haciendo? O sea, qué mala educación, ¿sabes? Qué mala educación. Ajá. Pero bueno, o sea, de alguna manera cumplió su objetivo de causar algo en el público, ¿no? Ese personaje, muy bien puesto, la verdad. Sí, a mí me pasó lo contrario, yo empaticé con él y empecé a notar cosas cinematográficamente hablando que simbolizan el personaje. Por ejemplo, en una escena donde este cuate se va en coche a, bueno, a algún lado, se traslada en coche, el primer plano con el que empieza el montaje de esa escena es un faro roto de su auto. Eso simboliza que el guante se está roto. Ah, claro. Está roto por dentro. Ay, sí, qué Luego profundo. también, más adelante, ya en el enfrentamiento del tercer acto, empieza, cuando también se tiene que trasladar a otra parte donde ya tiene un objetivo violento porque tiene ganas de matar a alguien. Empieza la escena con una panorámica de la ciudad, pero de cabeza, que también Sí, sí me simboliza acuerdo. que algo turbio está pasando en su mente. Sí, eso sí me conecté con eso. Ahí yo dije, Está mal. aquí va a ser algo que no debe. Ajá, Claro. sí. Entonces tiene detallitos, por ejemplo, también en los planos, hay varios planos de close-up Ajá. y hay varios de ellos donde se ve solo, digamos, tiene abierta la computadora, la laptop, pero de tal manera que la tapa, por así decirlo, donde está el monitor, le cubre los, de los ojos para abajo en un tiro de frente a él. Además de que hay mucho aire arriba de su cabeza y se ven nada más sus ojitos en el plano de close-up.
ahí sí se siente la presión, se siente la soledad y la invisibilidad, así yo lo sentía, es invisible para los demás. Entonces, sí tiene planos que simbolizan al personaje. Toda la película está contada desde el punto de vista de él. Y lo que me gusta mucho, que funciona como cine, es que nos muestran lo que él siente, no nos lo dicen. Sí, claro. Que es lo que sucede con el cine mexicano. El cine mexicano te tienen que decir, me siento triste. No, aquí lo vemos triste, nos está mostrando que está triste y sentimos tristeza. Y eso es lo que sucede en la vida, en realidad. O sea, tú no le andas diciendo a la gente, me siento así, y así, y así, y así, y así, y así. No, o sea, al final actúas tu emoción, la dejas ver. Y exactamente. Y entiéndela como quieras. Sí, la gente identifica cómo se siente unos que últimamente ya están tan perdidos en los dispositivos que yo siento que ya hay mucha desconexión y la gente ya no ve a la gente y ya no puede reconocer cómo se sienten los demás. No, yo trabajo muchísimo la gestión emocional actualmente y es justamente eso, es que la gente no entiende, no empatiza, no conecta, tiene mucho que ver, tienes toda la razón. Pero pues así es la vida, o sea, se sienten las emociones y se expresan las emociones. Somos nosotros los que debemos de identificarla por dentro y saber cómo se llama. Pero no hacia afuera, o sea, al final, pues así hay que hacerla saber, pero es más complicado esto que mencionas, ¿no? Sí. Y bueno, ya entrando en lo que es el análisis, háblanos sobre el pensamiento mágico. Bueno, el pensamiento mágico tiene que ver mucho con esto de colocar fuera de nosotros en algo a lo que le damos poder para que suceda. ¿Ok? No sé, has escuchado hablar esto de las manifestaciones y demás. La gente lo saca de contexto. Hubo un libro hace muchos años que era El Secreto, que hablaba mucho de esto de la ley de atracción. Sí, yo conocí gente que trató de convencerme que entrara en esa secta. Y la verdad es que visto desde la física cuántica y las neurociencias han estudiado muchísimo esto y se han entrado en justamente de cómo funciona la física cuántica alineada con las neurociencias para hacer este tipo de situaciones de manifestaciones y demás. Ajá. Y la verdad es que tiene muchísimo más sentido verlo de esa manera. O sea, no es que el universo venga y te diga, sí, ya veo que necesitas, te lo mando porque eres buena onda y porque me hablaste bonita. Eso no pasa. O sea, no. Es alinearte en pensamiento, sentimiento, actitud, en todo aquello con base a objetivos. ¿Ok? Sí es muy visto en las neurociencias, por ejemplo, y física cuántica, que el cerebro no sabe qué hacer con el no. No sabe dónde colocarlo. Entonces, cuando tú haces un pensamiento de no quiero sufrir, no quiero que me lastimen, no quiero algo, nuestro pensamiento es a base de imágenes mentales, generalmente. Ajá. Entonces, cuando tú dices o se genera un pensamiento a partir de no quiero tal cosa, vas a generar la imagen mental haciendo eso que no quieres. Y entonces el cerebro lo traduce como un mandato y te conecta absolutamente todo lo que tiene que conectar para llevarte congruentemente a que sí suceda, no a que no suceda, porque tú le mandaste algo que no sabe dónde poner el no. O sea, hay un libro se llama Super Cerebro que te habla sobre, es de Deepak Chopra, y ahí me acuerdo mucho que venía, y también Walter Rizzo lo maneja en algunos de sus libros, dicen esto te ponen en el ejercicio de, si yo te digo, no pienses en un oso polar, ¿qué va a venir a tu cabeza? El oso polar. Entonces, no hay manera de que hagas algo a partir del no. Entonces, se trata justamente de convertir tus pensamientos a manera de objetivos. ¿Qué sí quieres que pase? ¿Cómo sí quieres que sean las cosas?
Pero eso es pensar en positivo y muchas veces la gente es tan pesimista que nos vamos a ese otro lado, ¿ok? Eso es la manifestación en realidad. ¿Qué sí quieres que pase? Pero desde lo realista, ¿no? Algo que sería como un antídoto o algo, bueno, algo contrario al pensamiento mágico, justamente son los objetivos, ¿no? Objetivos realistas. Realistas. El coaching maneja los objetivos SMART. Hay otro tipo, los COIN, los GROW, no sé qué, ¿no? A mí me gustan más los SMART, son muy fáciles. Y estos objetivos SMART son ese antídoto estructural al pensamiento mágico, ¿no? No te quitan, ¿cómo se llaman? Vaya, va en relación a qué si quieres. Ajá. ¿Qué si quieres que pase? ¿No? Por ejemplo, esto de SMART son el acrónimo de, en inglés, que sirve como, digamos, una checklist para transformar un deseo vago y así pensamiento mágico en un plan bien aterrizado de acción concreta y realista. ¿Ok? Es opuesta al pensamiento mágico porque va a la lógica y la estrategia. ¿Ok? Aquí tú puedes hacer una lógica y una estrategia a partir de ello. La S quiere decir specific, en español específico. El objetivo debe de ser específico. Sí. Debe de ser claro, concreto, no es no quiero sentirme así o quiero ser el mejor en algo, ¿no? O quiero estar en la revista ser el que sale en todas las revistas. Eso está muy fuera de tu control. Si tú lo traes a tu control, es quiero ser un fisicoculturista profesional. Y eso por consecuencia te va a llevar a que toques las puertas adecuadas para sentirte merecedor de estar en la portada de una revista. Pero eso ya no depende de afuera, depende de ti. Oye, ¿y no puede funcionar, digamos, tener un objetivo así final, digamos, por ejemplo, que quería salir en la portada de la revista? Pero antes de llegar a ese objetivo que está muy lejos, no se pueden crear objetivos más realistas para que paso a paso eventualmente llegar a eso. Sí, totalmente, y ese es justamente el antídoto al pensamiento mágico, porque, ok, ponte tú, y yo no les digo que no sueñen y que no tengan ese, que es lo que yo te decía al principio, o sea, es una línea muy delgadita entre el pensamiento mágico que te ayuda a impulsarte al pensamiento mágico que te esclaviza a lo obsesivo, a salirte completamente de la realidad de esto. Pero sí se puede, y de hecho así es como funciona. Tú te pones un objetivo y entonces vas pasito a pasito, y entonces ya llegué aquí, como pits, ya sabes, o sea, vas llegando en escalón, en nivel, paso a paso, estación a estación, tú le pones lo que tú quieras, o sea, pero sí, justamente es, ok, ya logré esto que me va a ayudar para acá, pero justamente qué bueno que tocaste ese punto, porque cuando tú cumples un pequeño objetivo del gran objetivo que quieres alcanzar, tú puedes replantearte, voy por aquí o me cambio de objetivo, o que le muevo, o que le cambio, o que lo descarto, o me regreso 3 pasos, ¿no? Ajá, exacto. Eso ayuda muchísimo. Ahora, otra cosa, para esto de los objetivos SMART es que deben de ser medibles. El measure, la M es de measurable, es medible, ¿ok? Debes de poder medir de alguna manera tu progreso y saber cuánto te vas acercando a ello, ya sea por ejemplo, en el fisicoculturismo, ¿cuánto tendría yo que pesar o cuánto tendría que medir mi brazo para caber en esto, tal, tal, tal? Hago el ejercicio y veo, pero también aquí es ir a tus posibilidades. O sea, por eso hasta en el box tienen el peso pluma, peso no sé qué, peso gallo y peso quién sabe qué tanto. Sí. Pues porque hay cuerpos, hay diferentes tamaños de personas, altas, chaparritas, complexiones, etcétera, y pues tampoco te puedes salir de quién eres para convertirte en alguien que no existe y que jamás va a existir. Tendrías que volver a nacer y eso es bien difícil. Sí. Entonces ponerle medición, o sea, ya sea, pues, no sé,
en peso, en distancia, ya, ahí le ponemos cualquier tipo de medición, números, fechas, cantidades o lo que sea, ¿no? Luego, otra es que debe decir achievable, que es alcanzable. La A es de alcanzable. Tiene que ser realista, considerando tus recursos, tu tiempo, tus habilidades. O sea, si tú dices que vas a correr 10 kilómetros y vas a el maratón de 10 kilómetros, le pones el tiempo, pero ok, ¿en cuánto tiempo lo piensas, ¿sabes? O sea, dependiendo, si lo vas a hacer de manera profesional, a lo mejor pues te le vas a dedicar más tiempo, pero pues a lo mejor si trabajas, pues también le tienes que dedicar tiempo a tu trabajo, a tu casa, a tus recursos como tal. Sí. ¿No? Eso es como el alcanzable es aterrizar la idea. Le pones un lugar en tu calendario, un día, una hora, una fecha, un time, un deadline, algo así que sea alcanzable. ¿Ok? También deben de ser, la R del SMART debe de ser relevante, ¿ok? Debe de tener un sentido para nosotros, ¿para qué lo quiero hacer? ¿No? Debe de tener un sentido para alinearse con tus valores, con tus metas, o sea, porque si lo vas a hacer nomás por hacerlo, porque por ejemplo aquí este güey carecía de sentido y de relevancia, ¿no? A lo mejor para él era relevante el mostrar, el que a partir de ello iba a conseguir el respeto que esperaba, pero no era el camino porque estaba fuera de su control. O sea, tú puedes hacer, o sea, no por tu linda cara, por tus grandes músculos, ya todo el mundo va a decir, ¡oh, grandes músculos! Igual la tengo que respetarlo. Bueno, eso te lo ganas. Sí. ¿No? Entonces, en esto de relevante, hay una pregunta clave para en específico. Es, ¿esto que estoy haciendo me va a llevar a donde quiero? ¿Me voy a encontrar conmigo? ¿Me lleva a algo que realmente me va a hacer sentir orgulloso de mí? ¿Y qué voy a ganar con ello? Sí, fíjate, ahora que lo dices, estoy recordando la película, en ningún momento nos dicen por qué quería hacer eso en específico, por qué los músculos. En lo que en escritura se llama el círculo del ser, que fue lo que... Sabemos lo que le pasó a su familia, pero eso qué relación tenía con los músculos, por qué eligió el fisiculturismo, nunca nos lo dicen. Sí, no, jamás nosotros lo suponemos, ¿no? Que él buscaba a partir de eso sentirse poderoso, el grande, magnífico. Sí, pero pudo haberlo hecho también en otra doctrina, pero ¿por qué eligió exactamente eso? Nunca lo Tienes toda la razón. Todavía a lo mejor muchas veces nos obsesionamos con cosas que tienen y esa relevancia vacía, digamos, tiene que ver con nuestra vulnerabilidad. A lo mejor voy a suponer, o sea, a lo mejor después de que se murió su papá, él empezó o sus papás, que pasó todo lo que pasó y se fue con el abuelo, él se refugiaba en ver el fisicoculturismo con su abuelo y eso lo hacía sentir muy bien, entonces ahí se clavó, ¿sabes? Sí, o porque a lo mejor vio que a este fisicoculturista todo el mundo lo aplaudía y se quedó con la idea de, si soy fisicoculturista me van a aplaudir y me van a tratar bien. Sí, algo así. Fíjate, hay una película que se llama Leolo, donde hay un cuate que le hacen bullying en la calle, lo humillan bien feo, y el otro se dedica al fisiculturismo para poder enfrentarse a ellos y que no le vuelvan a hacer bullying. Pero hay una escena muy triste donde tiempo después, ya todo bien fuerte, se vuelve a topar con él mismo, le hace bullying y el otro no es capaz de defenderse. Y se da cuenta de que no sirvió de nada y de hecho el personaje termina en el manicomio. Wow. Te digo que los personajes perdedores están interesantes. Y bueno, son tu pasión. Sí, ¿qué más? La T. La T es con tiempo, o sea, justamente tiene que ver con poner una fecha límite, un plazo. Eso te ayuda pues, a bajar la expectativa a algo mucho más realista. O sea, de aquí a 6 meses, y en 6 meses no es que lo hayas alcanzado, en 6 meses entiendes tu avance. O sea,
te conectas con cuánto he avanzado, dónde estaba, dónde estoy, cuánto me falta. Entonces, es bueno tener como ciertas fechas para replantear o para revisar el avance. Y al final el objetivo se cumple cuando sabes que llegaste ahí, o sea, cuando alcanzas lo que querías, un matrimonio, el premio no sé qué, el viaje a no sé dónde, o sea, eso ya es como, no es que sea es que yo de aquí a 3 meses yo ya tengo que ser tal y tal y tal, no. Ahí te replanteas, revisas, y ahí es donde revisas también si te está gustando, pero por eso hay que hacerlo con conciencia y paulatino el cambio y cualquier movimiento, porque se necesita hacerlo con esa conciencia de disfrutar el viaje, de observar en quién te vas convirtiendo, porque si tú de la noche a la mañana quieres ser alguien que no eras antes, pues va a ser bien difícil, te vas a sentir bien raro contigo mismo. Entonces, el hacerlo con tiempo te genera un sentido de urgencia, pero te permite evaluar la situación. Pero no te hace rígido a la autoexigencia de yo tengo que cumplirlo de aquí a tal fecha. No, así no funciona. Va más o menos por ahí. Y los objetivos SMART sirven muchísimo porque te ayudan a reemplazar justamente esa ilusión, le dan un mapa a la ilusión, te sacan de esa fantasía y te ponen a trabajar desde la realidad. A mis pacientes justamente yo les mando esto de mi sugerencia de cómo hacer un vision board, por ejemplo, desde los objetivos SMART y desde la, ¿cómo se llama? Desde la terapia centrada en soluciones, que te lleva justo a preguntarte en quién necesitas convertirte tú para llegar a ese objetivo. O sea, más bien revísate tú para ver dónde cabes o cómo cabes ahí, ¿no? En lo que tú quieres, trabaja en ti para cumplírtelo. Además, los objetivos SMART, pensándolo bien, te ayudan mucho también a evitar la procrastinación y la frustración, porque sabes exactamente qué hacer y cuándo hacerlo, sin agotarte y te quitas muchas creencias de que es difícil. Es difícil porque estás pensando en algo enorme con tu pequeñez actual. Te vas a convertir en eso, pero es paso a paso. Sí. Entonces, si nosotros revisamos desde los objetivos SMART, el cómo procesa Killian Maddox su vida o su objetivo o meta, pues la verdad es que no es ni específico, no es ni medible, tampoco es alcanzable porque hay un aislamiento social, entonces no te estás acercando a que la gente te admire, al contrario, te estás volviendo despreciable para la gente, sí. ¿no? Y a lo mejor él tenía sus razones, pero no sé, dime. Pero no las especifican. Pero sí, los planos que utilizan, que son acercamientos muy cerrados a él, con expresiones de ira, sí se ve despreciable hacia los demás y se genera, pues, podría decirlo, cierta repulsión con el espectador. Por ejemplo, algo que tenía es que comía mucho, pero tenía un estilo de comer que se manchaba todo el tiempo. Ay, sí. Todo el tiempo estaba babeando, todo el tiempo estaba sudando, siempre tenía agua por todas partes, los dedos sucios, eso sí se veía así de vasquito. Bastante, la verdad. A mí sí me causó una cierta repulsión. No quería decirlo, pero sí. Y estoy seguro que no fuiste la única, estoy seguro que era parte del estilo de la película, porque los planos que utilizó el director era como para generar eso. Era para que se viera lo más feo posible. Sí, que no estaba cumpliendo ningún objetivo de acercamiento y de conexión con nadie, ¿no? O sea, y justamente para crear eso que él estaba queriendo lograr en él, de ser aclamado y admirado y demás, pues no es a la de a fuerza. Tú no puedes obligar a nadie de, oye, ¿me respetas? Sí, pues gánatelo.
Exactamente. Él Porque quería que todo el mundo lo respetara, pero yo sentí que quería que lo respetaran por lo que él iba a hacer a futuro. Él decía, es que no te conviene que me trates así porque no sabes quién soy, no sabes lo que seré. exactamente, pero no se preocupaba por quién era él actualmente para convertirse en eso. Fíjate que con eso me haces recordar, ¿has escuchado hablar de la prospectiva? Creo que alguna No, vez hemos hablado de esto. La prospectiva es la ciencia que se encarga de estudiar el futuro y las posibilidades, ¿no? a ver. Y tiene un apartado específico de que habla sobre la prospectiva personal. Ajá. Tiene 7 preguntas de prospectiva personal. Ah, creo que sí me las mencionaste alguna vez. A ver, Alguna vez te las debo de haber mencionado, ¿no? sí. El, el, Menciónalas para los que nos están escuchando. exactamente. Bueno, cualquiera de nosotros vive en distintas circunstancias, en diferentes contextos, ¿no? Y nosotros necesitamos pues, conocer nuestras circunstancias y contextos y basarnos en ello justamente para dibujar nuestros escenarios futuros. La primera pregunta de la perspectiva personal es, ¿dónde estoy o cómo estoy actualmente? Nos sitúa en el presente. ¿Quién soy el día de hoy? ¿Cómo estoy? ¿Dónde estoy? ¿Cómo es mi entorno? ¿Cómo es mi vida? O sea, ahí es la autoconciencia pura. Ajá. ¿Ok? La segunda pregunta nos lleva al pasado. ¿De dónde vengo? Para poder analizar nuestras tendencias del pasado hacia acá. O sea, ¿cómo fue que llegué acá? ¿Ok? Ahí a lo mejor se hace pues un estudio de quién era yo, cómo fui cambiando, qué me gustaba, y por qué dejó de gustarme y por qué llegué a donde estoy. La tercera pregunta nos lleva hacia dónde voy, qué es lo que quiero. Ahí se abren dos vertientes, ¿no? El hacia dónde voy y el hacia dónde quiero ir. Porque en la prospectiva hay dos tipos de futuro. Bueno, hay uno, pero se plantea dos. El hacia dónde voy es en donde está el futuro pasivo. Es de acuerdo a las tendencias, a lo que hago, a lo que he venido haciendo, a lo que hago hoy, pues seguramente voy a hacer tal cosa, ¿no? Eso te lleva, pues, tal cual. O sea, si tú sigues haciendo lo que estás haciendo ahorita, te vas a ir para allá y seguro. Ya no Sí. muevas más. Ese es futuro pasivo. Pero existe el futuro activo, que ahí es en donde entra la prospectiva, que es en donde dices hacia dónde sí quiero ir. O sea, es tomar el control de tu futuro a partir de tu presente. Ok, si yo sigo haciendo lo que hago hoy, como lo hago, seguramente me va a llevar a tal cosa. No quiero, yo quiero esto. Ok, tú quieres esto, pues entonces ahí empiezas a generar caminos, a alinearte. Aquí la perspectiva utiliza mucho las características de la realidad, ¿no? De qué quieres, por qué lo quieres, dónde lo quieres, y así. A mí me resuena muchísimo aquí el octuple sendero del budismo, que te habla justamente de cómo se alinea todo. O sea, para tener un objetivo y ser, ¿cómo se llama? Y estar en tu centro realmente, debe de concordar tus pensamientos, tus acciones, todo lo que tú haces, en realidad, tus emociones, tus actitudes, tus tal, todo Ajá. debe de ir en concordancia para mantenerte en tu centro, ¿ok? Y esto es lo que te ayuda justamente para alinearte a un objetivo en realidad. O sea, porque si tú quieres ir a Japón, pero compras un boleto para ir a Australia, no vas a llevar a Japón, no vas a Pues sí. llegar. ¿Me explico? O sea, si tú quieres ir a Australia, pero te llevas ropa que no corresponde al lugar a donde vas, pues no te vas a sentir cómodo, o sea, ¿me explico? Entonces, en el caso de este chavo, de Killian Maddox, no estaba alineado por ningún lado a donde quería ir. No, además, lo que mencionaste del primero, él no sabía dónde estaba. No, exactamente, porque además de dónde venía era algo que no le gustaba y que quería borrar a toda costa, que era su Sí. pasado, lo que pasó con sus papás y demás. Entonces, ahí justo, qué bueno que lo mencionaste, porque justamente, ok, si no te gusta de dónde vienes,
es primero aceptas de dónde vienes, lo trabajas, lo dejas en donde corresponde y entonces entiendes por qué llegaste a donde llegaste. Nada más es entender eso, por qué llegaste a donde llegaste. No tienes que borrar el pasado para ser otra persona que vaya a quién sabe dónde, porque pues también es que eso es identidad, justamente. Cuando tú entiendes de dónde vienes, eso más bien, en lugar de lastimarte y de hacerte daño y de llevarte a sufrir, es más bien para que entiendas cuál es tu identidad. Y entonces ya puedas tú entender dónde estás, por qué estás aquí. Y ok, a partir de eso no tienes por qué seguirlo arrastrando, al contrario. Lo dejas allá y entonces en tu conciencia de quién eres hoy, ya te vas a donde tú quieras ir. Y después de saber a dónde quieres ir, entonces vienen las otras 3 preguntas de qué voy a hacer, que ese es el generar una estrategia. ¿Ok? Luego el cómo lo voy a hacer, que ahí es hacer tu plan de acción. Y después el cómo lo voy a evaluar, que ahí entra también esto de la medición, ¿no? ¿Cuáles son tus indicadores de evaluación? Revisar, por ejemplo, cuál es el resultado que obtuviste versus el objetivo al que querías llegar. Ok, de acuerdo a lo que hice y lo que estás haciendo, ¿estoy donde quiero estar? ¿Qué me falta? Cambio la estrategia, cambio las acciones, me regreso un poquito. Sí, este pobre no se preguntaba nada de eso. No tenía idea, pero porque justamente tenía arrastrando un pasado que no había trabajado bien, o sea, y aparte iba a terapia. Yo me sentí muy ofendida en eso, porque iba a terapia y de repente llega un día y le dice, oye, pues gracias, felicidades por todo lo que has intentado hacer conmigo, pero bye. Sí. Y prefirió no trabajar en él, prefirió seguir pues con su... Sí, que la mujer que pusieron ahí tampoco la retrataron muy bien. Era una mujer que nada más le hacía preguntas y luego le leía las anotaciones de un médico anterior. Sí, pero yo creo que era por el tipo de enfoque, porque no todos los enfoques son para todos los trastornos o problemáticas o para motivos de consulta. No. Sí, yo aquí sentí que en ningún momento yo le vi intenciones a la mujer de ayudarlo. Nada más como que lo estaba, pues, está juzgando, dice, este va a acabar en, una castañeda gringa, en tanto tiempo, o muerto por ahí, y como que no, nada más como que lo veía hacia abajo diciendo, pobre tipo. Porque no era el enfoque correcto. O sea, por lo que yo adiviné ahí, el enfoque de esta psicóloga era muy psicoanalítico. Entonces nada más lo cuestionaba y lo llevaba a entender y a conocerse y a esto. Y él no quería eso en realidad. Él lo que quería era soluciones. A él le hubiera servido la terapia breve centrada en soluciones, justamente porque tenía un objetivo muy claro, pero estaba muy mal planteado. Aquí, por ejemplo, él necesitaba haber abierto escenarios, el revisar, o sea, quitarse ese escenario rígido y convertirlo en escenarios posibles, o sea, no uno, ¿no? Yo te platicaba el otro día el ejercicio que hago mucho con algunos de mis pacientes que están en esta situación de sentido de vida y demás. Trabajamos mucho en abrir escenarios. Abres 2, 3 escenarios, revisas cada uno de los escenarios, no te des solamente una opción, porque te pasa lo que esta persona, o sea, te vas a frustrar porque hay muchas cosas que no dependen de ti. Pero si aterrizas tu idea y abres otras posibilidades, y no es que si no funciona me voy a otro, no, es que te vayas por lo más viable, pero desde revisar cada uno de los escenarios. ¿Qué estilo de vida necesitarías tú? ¿Qué tipo de gente estaría en este lugar? ¿En quién tendrías que convertirte? ¿Qué recursos necesitas? En cada uno de estos escenarios para que veas en cuál te encuentras realmente con ese ideal de ti, pero que sea viable, realista, ¿no? Oye, y estos métodos que tú dices para terapia, eso, los psicólogos
tienen varios y deciden con cuál entrarle a un paciente, o hay psicólogos que están especializados en algunos y no hacen otros. O sea, como la pregunta es, a ver, si yo tengo un problema, ya voy con alguien y ese alguien decide cómo tratarme mejor a mí, o yo tengo que averiguar cuál me puede funcionar mejor dependiendo de los métodos que trabaje en cada psicólogo. Pues es que mira, lo ideal es que si tú tienes claro qué es lo que tú quieres trabajar en terapia, porque al final entendamos que el proceso terapéutico es un plan de acción, es algo que tú quieres trabajar y poner en práctica para hacer cambios, ¿no? Hay personas que lo que quieren es autoconocimiento, pues que se vayan a psicoanálisis, porque ese es el enfoque correcto para ese autoconocimiento profundo, para entender de dónde vengo, para ese tipo de cosas, ¿ok? Pero si tú tienes claro lo que quieres trabajar, pues, no sé, depende del enfoque. El enfoque de la terapia cognitivo-conductual, que tiene muchísimos enfoques de tercera generación nuevos, que es la terapia de acción, de aceptación y compromiso, que la terapia de esquemas, etcétera, ¿no? Está, por ejemplo, la terapia sistémica, que si tú tienes un problema de sistema de tu familia y demás, pues meterte a la terapia sistémica te va a ayudar, digamos, ¿no? Porque sabes que es lo apropiado para trabajar un sistema. Si lo tuyo es un tema de que no sabes, no te das cuenta de las cosas, pero no sabes en dónde se originó y demás, pues está la terapia gestal, que o humanista, que se va mucho a esto de darte cuenta de qué pasa, hacer conciencia y demás, ¿no? Depende mucho. Ahí hay varios enfoques y... Ajá, pero un ser humano común y corriente que no tiene información sobre eso, pero Pues, necesita terapia, se siente triste, tiene algo que lo está agobiando, ¿qué puede hacer? O mira, sea, meterse un clavado en Wikipedia y leer. puede Sí. investigar en Google, ¿no? Para entender justamente de qué tipo de enfoque le serviría más para trabajar su problemática. Aunque también hay psicólogos que no, ¿cómo se llama? Que no tocan todos los temas del mundo, aunque pues debería de ser, no debería, pero lo propio del psicólogo pues es justamente que no Que sabes pudiera, con qué cosa trae el paciente y demás, ¿no? y Entonces, que pudiera dominar varios enfoques para ver cuál le serviría mejor a su paciente en turno, ¿no? pues sí, pero al final yo siempre me voy a ir al vínculo terapéutico. A partir del vínculo y la empatía, puedes entender muchas de las situaciones que trae, ¿ok? No necesitas ser experto en depresión postparto o experto en, no sé, en cosas muy, muy específicas, no. Pero dependiendo del enfoque, sí se trabaja de diferente manera. O sea, la terapia breve centrada en soluciones corresponde a la terapia sistémica, por ejemplo, y la terapia narrativa también. Entonces, Ajá. ese tipo de terapias son mucho justo para dar cambios, para irte a soluciones, para objetivos, etcétera, ¿no? Pero sí se necesitaría, por ejemplo, lo que a mí me pasa ahorita, por ejemplo, que trabajo yo ya muy por mi cuenta, llega un paciente conmigo y que a lo mejor no tiene nada que ver con mis enfoques y con lo que yo trabajo, tengo con quién canalizarlo porque conozco el trabajo de diferentes psicólogos de los que yo conozco. Entonces, a lo mejor le digo, ¿sabes qué? Que a ti te funciona más bien tal tipo de terapia, puedes buscarlo por tu cuenta. Si quieres que yo te recomiendo, te puedo recomendar a quien yo conozco, pero lo mejor es que tú vayas y busques a la persona con la que te sientas en confianza, ¿no? Pero es eso, o sea, muchas veces el psicólogo cuando no está capacitado, y en nuestro código ético lo dice, cuando más que ayudar vas a lastimar a un paciente o a hacerle daño, déjalo ir, transfiérelo, derívalo, haz algo, ayúdalo a encontrar con quien sí puede trabajar su situación. Sí. Porque sí es muy común el que no sepas a lo mejor cómo ayudar a alguien. Sí, y luego para una persona que necesita ayuda, luego también está el miedo de que lo puedan juzgar. Uh-huh. Y luego hay unos psicólogos
y me da la impresión que pueden ser muy prejuiciosos. Mucho, se sufre mucho en ese gremio. Hay una escena en la película esta donde la mujer le está comentando de sus voces y el otro dice, no, yo no escucho voces. Ah, mira, yo acá tengo las anotaciones del médico anterior que dice que escuchas voces. Ahí yo sentí como que el cuate no quería decir que sí escuchaba algo fuera de él, para que no fuera juzgado, para que no fuera metido en algún instituto. Luego, supongo que debe haber gente que tiene ese temor, sabe que tiene un problema, pero no lo puede expresar por temor a lo que le puedan hacer o al prejuicio que pueda recibir por parte del psicólogo, sí, que lo metan a una institución o que lo dopen con medicamentos. Justamente, y eso es algo súper importante en un proceso terapéutico, no debe de existir el juicio, porque eso cierra la comunicación y la credibilidad y la confianza en el vínculo terapéutico. Esa fue mi primera clase cuando yo empecé a estudiar psicología. Me acuerdo que ese maestro, que no tenía nada que ver con el tema, pero era de procesos psicológicos básicos, de procesos biológicos de la psicología, o no sé qué, era biológica. Ajá. Y él la primera clase de mi carrera de psicología que me dio él, nos habló de por qué un psicólogo no debe de juzgar. Y a mí se me grabó tanto y lo llevo conmigo en cada una de mis sesiones pues no vas a juzgar, la gente actúa como actúa por la historia que tiene y eso a ti no te toca juzgarlo si está bien, si está mal. O sea, porque justo si te fijas en la película, después de eso, a la siguiente sesión que tiene, él empieza a mentirle. Sí, No, exactamente, yo porque estoy muy bien, voy a ser famosísimo, ya me contrataron, empieza a mentir. ¿Qué caso tiene? Entonces, ahí se acabó la terapia. Sí, porque el otro lo juzgó. Exacto. Exactamente. Entonces, si vas a un lugar seguro para que te escuchen, para que te apoyen, para que salir de una problemática y llegas y encuentras el juicio y te dicen que todo lo que haces está mal, pues entonces o se vuelven dependientes del proceso, bueno, entonces tú dime qué hago, ¿no? Que no es de hecho es una de las faltas éticas, o dos, mejor me voy de aquí porque aquí no puedo hablar libremente. Exactamente, porque se supone que ahí es donde puede uno expresar cualquier cosa y en secreto el otro médico le dijo a la mujer, mira, este cuate hace tal cosa. A mí me hacen eso y me da coraje. Oye, eso te lo dice en secreto. Se supone que tú no puedes divulgar lo que yo te estoy diciendo aquí. Y de pronto llego con otra y ya te enteraste de lo que pensaste de mí. Eso a mí me daría coraje. Y de hecho me dio coraje, pobre hombre. Sí, claro, porque le jodió la vida. A partir de ahí, entonces ya no tuvo un lugar en donde hablar, en donde construir donde digerir todos sus pensamientos, y entonces los convirtió en agresión, se fue hacia adentro, a la agresión, a la ira contenida, y entonces empezó a sacarla donde podía. Y se compró su pistolona, su metralleta y no sé qué tanto, que jamás la usó. Eso es lo que quería mencionar ahorita. Todo estaba encaminado hacia un acto violento al que iba, y de hecho él en algún momento le habló por teléfono al otro, le dejó un mensaje a su ídolo y le dijo, pues mira, no me has contestado nada, pero te voy a decir, voy a matar a alguien y me voy a matar yo. Ajá, llamando su atención. Sí, y de hecho iba a matar a su ídolo, pero llegó un momento donde él imagina que lo hace. Ahí mismo en el escenario donde está, la gente no reacciona, la gente le aplaude de una forma u otra, y él ya no lo hace. Eso es algo que me gustó en la película. No llega al acto violento. O sea, es que lo que yo vi es que antes de eso, él había estado buscando en internet formas de trascender o de que la gente lo recordara. Ajá, sí. Y ahí es justo las escenas en los close-ups, las pausas, todo eso que hacen con las cámaras,
pues te denota que es importante, ¿no? Y relevante. Entonces hubo un punto en el scroll de la página donde él estaba leyendo que dice reescribe la historia o cambia la historia. Ajá. Y entonces como que lo llevó a cabo, o sea, al final abrió sus dos futuros, ¿te fijas? Sí, él lo llevó a cabo en su mente, pero no lo realizó, y de hecho es la parte donde ya llega con su abuelo y finalmente playa sus sentimientos y llora, y lo siguiente es deshacerse del arma. Sí, justo. Ya no pasa al acto violento, que es lo contrario a lo que ocurre con Travis en Taxi Driver. Travis iba a matar al político no lo hace, pero sí se va a matar a los proxenetas en el burdel donde está el personaje de Jodie Foster. De una forma u otra sí tiene un acto violento. Sí. Aquí parecía que iba a acabar muy mal, pero no, a final de cuentas no acaba tan mal, y él en cierta manera ya se acepta como es, y de hecho hay algo muy importante, él se toma una foto y ya pone una foto de él posando con sus músculos en su habitación, y es la primera vez que tiene una foto de él. Sí, porque siempre tenía fotos de su ídolo. Aquí ya es una foto grande, y ya de una forma u otra se siente bien consigo mismo. Y también termina cuando él está haciendo ejercicio en su garage, pero ya no con aquella potencia. Ya lo disfruta, ¿no? Sí, ya, bueno, no tanto disfruta, porque yo sí todavía lo vi medio triste, pero ya no en una posición exagerada, así con la frustración, una expresión maníaca. Exacto. No, ya está él paradito con la mirada baja, ya sabiendo, bueno, así lo sentí yo, en qué posición está. Sí, ya está muchísimo más ubicado, ya tiene mucho más validación. En esto de la escena que dices se le abren esos dos futuros, ¿no? O sea, si lo mato, ¿qué pasa? Si no, ¿qué pasa, no? Entonces decide tomar el control. Tomar el control de ese futuro y no quedarse con la tendencia, porque iba justamente a eso. Y lo usaba para asustar al final, porque ya ves que también va con uno de los jueces también y lo asusta. Y yo decía, ay, pobre gatito, porque tenía un gatito. Ya no lo mates, el gatito se va a quedar sin comer. Yo no vi al gatito. ¡Ay! Había un gatito. Pero pues justamente lo usaba nada más para asustar. Ahí ahí el cuate se estaba buscando venganza, pero más bien yo lo que sentí es que no es que quisiera matarlo, o sea, más bien quería humillarlo como él fue humillado por este cuate, porque era un juez que cuando él era más joven declaró que su cuerpo era pequeño. Y que tenía que trabajar más algunas partes de los músculos, que no sé cuáles sean. Sí. Y eso le afectó mucho. Y de hecho, durante toda la película, él lo está mencionando. Es que me dijeron que tenía los músculos pequeños, pero yo me esforcé y ya los tengo grandes. Y luego a mí me dijeron que tenía los músculos pequeños y me hizo sentir mal. No es que... Entonces era algo que traía él, que le estaba carcomiendo por dentro. Y yo sentí que ya con humillarlo al otro cuate, encuerarlo, ponerlo ahí en sus calzones Rimbrowns, hacer las mismas posiciones con su cuerpo todo malformado, gordo y viejo. Y viejo, ajá. Ya con eso estaba satisfecho, como diciendo, ya ves, no es tan fácil desnudarse enfrente de alguien que lo va uno a buscar. Y ya se da la vuelta y se va. Sí, justamente, eso fue lo que me hizo a mí acordarme de esto que te digo del cómo lo tomas, ¿no? Porque a ti te pueden decir, te falta esto, al otro, aquello, y pues tú decides cómo tomarlo, por la mala o por la buena. Que al final, él lo hizo, pero desde la mala, tomándoselo personal, muy personal. Sí, se lo tomó muy personal. De ahí la frase, toma el insulto de quien viene. De quien viene.
Si es de tu cuate, a lo mejor no te insultos, pero si es alguien ahí malviviente, el problema es del otro, tiene problemas, no te afecte por el insulto. Sí, pero pues muy buena película. Me gustó también. Triste. Y bueno, había cosas, ya no hablamos de también su falta de conexión con la chava esta que salió, y luego con la prostituta que contrató, y que la otra se estaba aburriendo horriblemente porque de plano bueno, ¿Cuál? La prostituta que llevó, se fue al hotel con ella y que de plano nomás no, porque nomás le quiso dar un besito y ella le dijo, besos no. Ajá. Y entonces dijo, no, ya no quiero, bye. Y se fue. Sí, es que el otro buscaba una conexión. Además, es muy probable, no lo dicen, que haya sido virgen y no sabía qué hacer. Exactamente. Sí, tenía una desconexión social completa. Y de hecho, él no sabía sonreír. Cuando le decían que debía sonreír, ya sea para la cámara o para los jueces o para Daba miedo. chica, daba miedo, no sabía cómo sonreír. Incluso yo llegué a pensar que tenía como un grado de autismo. Sí, podría ser porque ellos pues, no saben. Sí, ¿no? No saben cómo sonreír. De hecho algunos tienen una guía con dibujitos de figuras sonriendo. De habilidades sociales, sí. Sí, para poder identificar. Nunca lo especifican, pero sí puede ser, ¿eh? Sí, no lo llevan tan allá, pero porque sí dejan muchas cosas al aire. Sí. ¿No? Y eso es lo que a lo mejor, no sé si esta película haya ganado algún premio, pero no lo creo. Por justamente te deja muchos cabos sueltos a la imaginación. Pues, mira, sé que le fue mal, pero no por la película misma, sino por el actor, por Jonathan Majors. Resulta que lo acusaron de abuso sexual, ya me de acuerdo. maltrato y violencia doméstica, claro. algo así. Y le dieron la espalda. Que aquí, bueno, sí lo llevaron a juicio y sí se demostró que sí lo hizo. Y las productoras, ya ves, estamos en la cultura de la cancelación, lo cancelaron y retiraron la película, no le dieron promoción. Disney, que lo tenía como para el personaje de Kang en el universo de la Marvel, de todos sus héroes y eso, pues borraron a ese personaje de su universo, lo eliminaron y le quitaron todos los contratos posibles. Entonces, eso fue lo que le afectó a la película. Ay, qué mala onda, porque bueno, pues sí hubiera estado bien, pero sí le faltaron detalles. Aunque cuenta muy bien la historia y nos ayudó mucho a ejemplificar esto. Yo siento que esos detalles los dejaron un poco abiertos, sí. Tal vez para crear una empatía con el espectador y que uno en cierta manera se pueda sentir identificado y decir, yo puedo terminar así, entonces mejor corrijo mi vida. Exacto. Porque luego cuando los ponen muy, muy específicos y dan todo peladito y en la boca diciendo, este personaje le ocurrió por esto, el espectador puede sentir, entonces, él porque tuvo tal cosa. O sea, a mí no me pasa eso porque a mí no me sucede lo mismo. Pero sí, cuando deja uno un personaje un poco más abierto, es más universal, por así decirlo. Entonces llega el mensaje más. Tienes razón. Cabe más cualquier persona, ¿no? En eso. Sí. Tienes toda la razón. Y pues bueno, para cerrar, ¿qué nos dices? Pues que la película, si quieren verla, está padre. Sí siento que está bien hecha, sí genera emoción y sí se pueden sentir identificados con él, o por lo menos empáticos y sentir su tristeza. Pero les advierto que como es una película de perdedores, hay gente que esos temas
les afectan y no son tan fáciles de ver. No es una película de acción, es un drama, que hasta eso no es drama lento, sí fluye rápido. Me gustó el ritmo, porque aunque dura 2 horas, no se sienten las 2 horas pesadas, sí va fluyendo la historia y está muy bien contada. Visualmente sí está muy bien contada, así que se los recomiendo si les interesan esos temas. Sí, o sea, sí toca temas fuertes porque, o sea, nosotros nos enfocamos en esto del pensamiento mágico y de todas esas cosas, pero sí toca temas fuertes, por ejemplo, de vigorexia, de temas de trastornos de la conducta alimentaria, vaya, o sea, sí, agresiones, suicidios y todas esas cosas. Entonces, pues, si la van a ver, véanla, pues, sabiendo eso, o sea, disclaimer, ¿no? Pero es muy buena porque te ayuda a desmenuzar esa línea muy delgadita entre el ritual que te empodera y la obsesión que te aprisiona, ¿no? Vimos su extremo entre el pensamiento mágico aplicado a estas metas, como veíamos, por ejemplo, de Año Nuevo o demás, a esa carencia que sí controlamos, o sea, que sí podemos controlar ese futuro y esas tomas de decisiones, ¿no? Pero la película en sí nos grita mucho su asfixiante vida, porque la verdad a mí me pareció como de, ay, yo salgo contigo, ayúdate tantito, ¿no? Es que no tenía las habilidades para hacerlo. Realmente el cuate se intentaba hacerlo, pero y también creo que la crianza de un abuelo no es la misma de un papá o de una mamá, ¿no? Es muy diferente el rol. Y aquí él confundió mucho la disciplina con torturarse a sí mismo, el objetivo con convertirse en, vaya, en eso de una forma de autoexigencia y la manifestación con la obsesión rígida y poco flexible. Sí, y es que él no recibía un alabo, una oración positiva de nadie. No. O sea, su abuelo lo quería y todo, pero al final de cuentas el abuelo era un militar veterano de la guerra de Vietnam. ¿Qué te podría haber enseñado una persona así? Rigidez. Rigidez. Además, en la guerra de Vietnam, esos cuates la sufrieron mucho. Además, este cuate, pues, al negro, no creo que le haya ido muy bien, porque socialmente no eran muy bien aceptados en esa época. De hecho, la mayoría de los soldados que mandó Estados Unidos eran ¿cómo se dice? Afroamericanos, ajá, que era como que siempre en las guerras mandan a de lo que se quieren deshacer, ¿no? Vamos a mandar negros a Vietnam para que los maten. En el Golfo Pérsico mandaron principalmente a latinos, o sea, como que a las minorías los van desechando por ahí en las guerras. Entonces, culturalmente y socialmente, pues, estaba en mal situación. Sí, no tenía herramientas. Y luego hubo muchas drogas en la guerra de Vietnam, llegaron soldados muy dañados, así que ese abuelo, sí, no ha de ver muy bien que digamos, no. Y si era la única figura familiar que lo quería, no ha de haber recibido muchos abrazos y besos por parte de él, así que en realidad no tenía el pobre. Sí, no, tienes toda la razón, no había nada que lo conectara pues hacia su entorno como tal, no sabía cómo. Pero bueno, nos ayudó para entender todo esto. Aquí yo les haría como una preguntilla, ¿cómo se aseguran a partir de ahora? ¿Cómo se aseguran de que esos rituales nos ayuden y no nos perjudiquen? Porque creo que es una línea muy delgadita y yo no los juzgo por hacerlos, ni mucho menos porque incluso yo los he hecho, pero creo que no necesitamos dejarlo todo hacia afuera porque se nos olvida que nosotros somos los protagonistas. Sí. ¿No? Y no se trata tampoco de dejar de soñar o de esforzarse, se trata de cambiar el centro de la gravedad. No, tú eres el que debe de estar en la tierra, con los pies en la tierra y no dejarnos llevar así, ¿no? Y empezar, en lugar de empezar con un ritual hacia afuera,
creo que es mejor empezar con objetivos claros desde el para qué lo hacemos. Y realistas, muy bien aterrizados. Entonces, pues creo que es una gran enseñanza y bueno, pues a partir de ahora, mañana 31 de enero, se nos acaba el demo de lo que va a ser nuestro 2026 y ya empieza ahora sí, en serio, la vida. Y se ponen a trabajar. Se ponen a trabajar en todo lo que se prometieron. Sí. Muy bien. Y bueno, para el próximo programa vamos a analizar una película. Es mi favorita. Y yo creo que muchos ya la han visto porque ya tiene sus años, que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Padrísima. Entramos a otro mes, otra temática sobre amor, relaciones, soltería. Ajá, aquí será duelo de pareja. Exactamente, de la ruptura. Exacto. Muy bien, perfecto. Haré mucha catarsis. Esa película la he visto 1,000,000 de veces porque, les digo, es una de mis favoritas, pero siempre que la veo, híjole, a mí me ayudó mucho catarsis en su momento. Yo nada más la he visto una vez y fue cuando se estrenó. Así que voy a echarle otro vistazo porque ya lo olvidé. Además, el soundtrack de esa película es de mis favoritos también. Fascina eso. Va a estar muy bien. Y esa creo que está fácil de conseguir. Hay que ver en dónde, pero. Yo creo que sí. No sé exactamente dónde, pero. Esta de Magazine Dream no está tan fácil. A mí me la pasaste tú, pero no sé en dónde la puedan conseguir. Ahí búsquenle. Bueno, aquí la de Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos. Estoy viendo que está en HBO Max y en Amazon Prime. Perfecto. Muy bien, más fácil. Sí. Ok, pues vámonos entonces a ver otra película. Pues esto fue Psicocine. Un saludo, soy Murillo y nos vemos en el próximo programa. Cuídense mucho, nos vemos la próxima semana. Un abrazo. Gracias por acompañarnos en este viaje al interior de la psicología. Esto fue Psicocine, donde cada historia tiene un personaje con una mente sorprendente por descubrir. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerda, no todo lo que ves es ficción, algunas heridas son reales.